Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Decía un antiguo profesor mío de la universidad en Alcalá de Henares que en tiempos de duda, en tiempos de cambios, en tiempos inestables, lo mejor era no mudar las cosas. Y también decía que cuando nos asalten las dudas, cuando no tengamos claras algunas cosas, pues ya dentro de nuestra disciplina, pues que lo suyo era de alguna forma lo correcto, la forma de obrar más inteligente era volver volver a las fuentes originales para ver qué nos decían. Porque probablemente una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta lectura de esas fuentes nos iban a dar claves que probablemente antes se nos habrían pasado. Yo desde hace unas semanas pues arrastraba algunas dudas viendo el panorama político, haciendo comparación con otros sistemas políticos del mundo y pues me asaltaron algunas dudas. Yo humildemente soy un humilde humano y tengo dudas, me equivoco, pero me equivoco porque hago y me equivoco porque digo. Otros tienen la verdad, ¿verdad? Como Pentecostés sobre sus cabezas, son más papistas que el Papa y no les asaltan nunca las dudas. Pero bueno, a mí sí me asaltan las dudas. Y bueno, pues cogí de nuevo Teoría Pura de la República, a ver que quiero que se vea bien enfocado en la cámara, que es, pues, como todos sabéis, la obra de referencia del pensamiento político de don Antonio García Trevijano. Y bueno, revisándolo, pues evidentemente voy, pues, probablemente sea la quinta lectura que haga del libro y cada vez pues me da claves nuevas y me aparecen cosas que se me habían pasado. Y di con un par de párrafos que bueno, describen perfectamente la realidad, mejor dicho, la filfa en la que vivimos. En una realidad que no que absolutamente esquizofrénica, por decirlo de alguna manera, en el sentido etimológico del término, ojo. Y he dado con dos párrafos que realmente, pues cada una de sus líneas son aldabonazos, son latigazos de realidad, como digo yo, y son aldabonazos contra, para que quiera entenderlo, para que quiera, en fin, leyéndolos no cabe lugar a dudas de que también pueden servir para derribar la filfa, ¿verdad? La farsa en la que se edifica, la que se ha edificado ¿verdad? La arquitectura política en el Estado, en España, del Estado español. Os miré los dos párrafos y dije, Gaby, ¿qué haces? ¿Lo explicas un poquito? ¿Divulgas? Ojo, yo siempre que no, como no puede ser de otra forma, cito mis fuentes. Hay otros por ahí que no citan ni siquiera a sus maestros, pero bueno, allá cada cual. En historia, por supuesto, un historiador que no cita, pues de historiador tiene lo que yo de cura. Bueno, y dije, mejor no, mejor léelo directamente y que cada uno saque sus conclusiones. Y a continuación, pues eso, os voy a leer dos párrafos que son verdaderamente impresionantes y que, insisto, pues más claro, agua sobre el albañal en el que vivimos, ¿no? Y del que se aprovechan otros. Dice don Antonio, en las constituciones del Estado de partidos no hay un solo concepto que responda a la realidad. La soberanía no está en la nación, el parlamento o el pueblo, sino en el Estado. La representación política de la sociedad no existe en el sistema de elección proporcional. Por fidelidad de partido, la reacción anticipada del elector es imposible. No hay separación entre poder legislativo y ejecutivo, ni existe poder judicial independiente. De hecho, se ha suprimido el debate parlamentario previo a la aprobación de las leyes. Ha desaparecido la responsabilidad política no vinculada a la judicial. No hay control del gobierno en comisiones parlamentarias con mayoría del partido gobernante. No existe libertad de voto del diputado bajo mandato imperativo de su partido. La iniciativa legislativa está en manos de grandes empresas privadas. No hay lealtad al público en el funcionariado ni garantía institucional de la financiación de los derechos sociales. El peor defecto de toda constitución, incluso cuando no es tal porque no separa en origen los poderes estatales, y añado yo, recordad el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Bueno,
Y insisto, el peor defecto de toda constitución, incluso cuando no es tal, porque no separa en origen los poderes estatales, consiste en que no sea practicable, que sea ficticia, además de facticia. Y ninguna constitución europea, especialmente en los países mediterráneos, es aplicable en la práctica política. El abismo entre norma y realidad no permite hacer una teoría del estado de partidos, salvo que sea puramente descriptiva de su ficción y de la causa genética de su corrupción. Por eso no puede haber en Europa más que demagogia, en lugar de democracia, propaganda en lugar de veracidad en el análisis político, cinismo intelectual en universidades y medios de comunicación en lugar de investigación y descripción de la realidad fáctica del régimen partidocrático, indiferencia de los gobernados en lugar de interés por lo que les concierne, educación especializada en lugar de instrucción general, difusión de conocimientos tecnológicos en lugar de los científicos y humanistas, cultura de consumo y de espectáculo en lugar de cultivo de la inteligencia, de los saberes y de la sensibilidad estética. E insisto, creo que aquí ya cada cual que saque su conclusión. Y con esto, queridos amigos, acabo este vídeo, pero recordad, libertad constituyente ya.